Le dispararon frente a toda la ciudad, sin juicio, sin defensa, sin perdón, y aún sangrando en el suelo, lo llamaron enemigo. Pero ella, la hija del hombre más poderoso del valle, gritó la verdad que todos temían escuchar. Isabela lo perdió todo por amor, su apellido, su casa, su familia, todo por proteger a quien le habían enseñado a odiar. Una guerra de tierras, sangre y secretos, un romance prohibido que desafió un imperio de odio. Si crees que el amor puede vencer el miedo, comenta ahora, el amor es más fuerte, y no te vayas, la historia completa ya te espera. El tren silbó su llegada con un lamento largo y solitario, como si el mismísimo viento del desierto llorara por lo que estaba por venir. Dust Valley aparecía en el horizonte como una postal sepia, polvorienta, silenciosa, atrapada en el tiempo. Isabela Thornton descendió del vagón principal con paso firme, envuelta en un vestido de viaje azul noche que contrastaba con la tierra reseca bajo sus botas de cuero fino. Sus ojos, ocultos bajo un velo negro y un sombrero de ala ancha, recorrieron lentamente la estación. Era como regresar a un sueño que alguna vez fue pesadilla. Los rostros seguían siendo los mismos, solo más arrugados, más duros. Murmullos no tardaron en brotar entre los presentes. ¿Es ella? La hija del patrón, volvió. Isabela no respondió a ninguna mirada ni devolvió saludo alguno. Caminó hasta la carreta que su familia había enviado, donde un viejo cochero la esperaba en silencio. ¿El señor Thornton está en el rancho?, preguntó Isabela sin levantar la voz. Sí, señorita, pero no esperaba que usted llegara hoy, murmuró el hombre, bajando la vista. Ni él, ni nadie, dijo ella, subiendo a la carreta. Pero eso está a punto de cambiar. El rancho Thornton seguía imponente, pero los ventanales ennegrecidos y la pintura desgastada del portón principal delataban el paso del tiempo. William Thornton, su padre, la recibió con una sonrisa tensa, escoltado por su hijo Ethan y varios de sus hombres de confianza. Nadie abrazó a Isabela, no era ese tipo de familia. Así que decidiste dejar la ciudad, dijo William, sin rodeos. ¿Te cansaste de las fiestas o alguien te rompió el corazón? Me cansé de fingir que Dust Valley era solo un recuerdo, respondió ella con voz clara. Esta sigue siendo mi casa, y creo que tengo derecho a saber lo que sucede en ella. William la observó con una mezcla de orgullo y desconfianza. Su hija había regresado más mujer, más firme, más peligrosa. Días después, mientras Isabela paseaba sola por las colinas cercanas al rancho, un disparo lejano sacudió el aire. Minutos más tarde, un jinete ensangrentado llegó al pueblo gritando: «¡Han atacado la caravana del este, asaltada entre las rocas negras! ¡Los Lakota! ¡Fueron ellos!». La noticia cayó como una bomba. En las calles, los rumores se multiplicaron. Miradas llenas de odio se lanzaban contra cualquier indígena que osara caminar entre los blancos. Isabela, desde la galería del salón principal, escuchó a su padre ordenar refuerzos armados. Quemaron los carros y robaron la mercancía. «¡Bárbaros malditos!», bramó William. «Quiero sus cabezas antes de que caiga el sol». Esa noche, mientras el rancho se llenaba de ruido metálico y botas marchando, Isabela no pudo dormir. Algo en su pecho le decía que la verdad estaba oculta entre las sombras. Decidió salir. Montó a escondidas uno de los caballos del establo y cabalgó hacia el bosque. La luna iluminaba el sendero con una luz plateada e inquietante. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Fue entonces cuando lo vio. Unos metros adelante, entre los árboles, una figura se movía con sigilo. Un hombre, moreno, alto, con trenzas que caían sobre los hombros y un arco colgado en la espalda. Sus ojos brillaron al encontrarse con los de Isabela. No dijo palabra, pero tampoco huyó. Isabela sintió que el corazón le martillaba el pecho. Sabía quién era. Chayton,
El enemigo, el otro, el salvaje. Pero en ese momento, bajo la luz de la luna y entre el murmullo de los árboles, todo lo que había aprendido sobre él pareció desvanecerse. Chayton levantó una mano despacio en señal de paz. «No debería estar aquí», dijo él con voz firme, en un español áspero pero claro. «Tú tampoco», respondió Isabela, sin bajar la mirada. El silencio entre ellos duró lo que dura un suspiro o una eternidad. Fue en ese instante que algo invisible se quebró dentro de ella, algo que no sabría nomear por días, pero que esa noche comenzó a germinar. Algo prohibido. El viento de la madrugada soplaba seco sobre las colinas, levantando remolinos de polvo que parecían fantasmas. Isabela Thornton había vuelto al rancho antes del amanecer, pero no pudo dormir. En su mente seguía viendo los ojos del hombre que encontró en el bosque, oscuros, profundos, intensos como la tierra misma. Los recuerdos de la ciudad, con sus bailes de salón, las bibliotecas iluminadas por lámparas de gas, las voces cultas de profesores y pianistas, todo se le desmoronaba ante aquel instante fugaz en el que, por primera vez, un Lakota le había hablado sin odio. No obstante, el día en Death Valley no daba respiro. El rancho Thornton hervía de actividad. Los hombres afilaban cuchillos, revisaban rifles, llenaban cantimploras. Se respiraba tensión en cada esquina. William Thornton no dejaba de gritar órdenes y Ethan, el hermano de Isabela, parecía su sombra. «Hoy terminamos con ellos», escuchó Isabela desde la ventana de su cuarto. La voz de su padre resonaba como un cañón. «Ningún Lakota volverá a cruzar nuestras tierras sin pagar por lo que ha hecho». Isabela apretó el alféizar de madera hasta clavarse astillas en la palma. Su corazón le gritaba que algo estaba mal. Aquella emboscada de la caravana no encajaba con la imagen del hombre que vio en el bosque. Había en él algo de dignidad, de contención. No era el monstruo que siempre le pintaron en su casa. A media mañana decidió salir, con la excusa de visitar a la señora McAllen, una viuda del pueblo que le había enseñado a leer de niña. En realidad, quería encontrarlo. Necesitaba respuestas. Se dirigió al pueblo montada en un caballo castaño, con un vestido beige sencillo y un pañuelo de lino cubriendo su cabeza. Los vecinos la miraban con curiosidad, algunos con desaprobación. Para ellos, Isabela seguía siendo la hija del patrón, pero su porte ya no era el de una niña rica. Había en su mirada algo distinto, casi desafiante. Al llegar a la plaza, el ambiente era denso. Grupos de hombres discutían acalorados sobre las represalias. Había carteles improvisados con mensajes de odio. «Fuera Lakota. Por cada blanco muerto, 10 de ellos». Isabela sintió un nudo en el estómago. Bajó del caballo y avanzó entre la multitud. «Señorita Thornton», la saludó un hombre al que reconoció como Daryl, uno de los comerciantes. «Su padre está haciendo lo correcto. Estos salvajes entienden solo la fuerza». «¿Está usted seguro de que fueron ellos?», preguntó Isabela, mirándolo a los ojos. Daryl frunció el ceño. «¿Y quién más podría ser?». Isabela no respondió. Siguió su camino con paso firme. Esa misma tarde, al salir del pueblo, decidió tomar un atajo por los cañones del oeste, un territorio en disputa. Llevaba consigo solo una cantimplora y una pequeña pistola escondida en la falda, más por costumbre que por decisión. El sol comenzaba a descender y la luz anaranjada pintaba las rocas de fuego. Fue entonces cuando escuchó un ruido, cascos de caballos, risas toscas. Se escondió tras unas piedras. 3 forajidos aparecieron en el sendero, hombres blancos, armados con pañuelos cubriendo la mitad del rostro. Hablaban entre ellos en voz alta, creyéndose solos. «El patrón pagará bien por esto», decía uno. «Nadie sospechará de nosotros. Siempre son los indios los que cargan la culpa», contestó otro, con una carcajada.
El corazón de Isabela se detuvo. Las palabras eran como cuchillos. Ellos, no los Lakota. Los verdaderos culpables estaban allí mismo, a pocos metros. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, una rama seca crujió bajo su bota. Los hombres giraron bruscamente hacia ella. ¡Eh! ¡Ahí hay alguien!, gritó el más grande. Isabela intentó correr, pero uno de ellos la alcanzó por detrás, agarrándola del brazo con brutalidad. «Miren lo que tenemos aquí, una dama perdida», dijo con una sonrisa torcida. «Suéltame», exigió Isabela, luchando por zafarse. «¿No saben con quién se meten?» «Claro que sabemos», dijo otros, acercándose. «La hija de Thornton. Esto puede valernos una fortuna». El primero le cubrió la boca para ahogar sus gritos. Isabela pataleó, arañó, mordió, pero el hombre era demasiado fuerte. Estaba a punto de arrastrarla hacia los arbustos cuando una flecha silbó en el aire y se clavó en la tierra a centímetros de sus pies. Los forajidos se quedaron helados. «¡Alto!», tronó una voz desde las alturas. Isabela giró la cabeza. Sobre una roca, iluminado por la luz del crepúsculo, estaba Chayton, el arco tensado, los ojos como brasas. Bajó de un salto ágil y se plantó frente a los hombres. «Déjenla», ordenó en un español duro, cargado de acento. «¿Y tú quién demonios eres?», escupió uno de los forajidos, apuntando con su revólver. Chayton no respondió. Disparó otra flecha que desarmó al hombre en un parpadeo. Con la misma rapidez, sacó un cuchillo largo y avanzó. Los forajidos retrocedieron, inseguros. «No vale la pena, vámonos», dijo uno, nervioso. En cuestión de segundos desaparecieron entre los cañones, dejando atrás a Isabela, que respiraba agitadamente. Chayton bajó el arma y se acercó despacio, como si temiera asustarla. «¿Está herida?», preguntó con voz baja. Isabela negó con la cabeza, todavía temblando. Me salvaste», dijo, al fin. No podía dejar que la mataran, aunque seas hija de Thornton. La frase la golpeó como una bofetada. Él sabía quién era. Claro que lo sabía. «¿Por qué?», preguntó ella, levantando la mirada. «¿Por qué arriesgarte por mí?». Chayton sostuvo su mirada unos segundos. Había en sus ojos algo más que enojo o desprecio. Había curiosidad, una especie de respeto inesperado. «Porque no eres como ellos. Tus ojos no tienen odio. Y porque sé que no todos los blancos son iguales». Isabela sintió que le ardían las mejillas. Se sentía desnuda, expuesta, como si él pudiera leer su alma. Bajó la vista, intentando recuperar el control. «Ellos, los de la caravana», dijo ella. «¿Fueron ustedes?». Chayton se tensó, pero no apartó la mirada. «No, nosotros no. Quieren nuestras tierras, quieren culparnos de todo, pero esa sangre no es nuestra». Isabela respiró hondo. Lo que había escuchado de los forajidos encajaba con lo que él decía. El mundo entero en el que había creído comenzaba a tambalearse. «Mi padre piensa atacarlos esta misma noche», murmuró ella. Chayton apretó los labios, pero no se movió. «Entonces será otra masacre». Hubo un largo silencio. El sol ya había caído, y la noche se cernía sobre ellos como un velo. Isabela sintió un impulso extraño. Dio un paso hacia él. «Yo no quiero esto», susurró. «No quiero más sangre». Chayton la miró con una mezcla de compasión y dureza. «Entonces, deja de mirar hacia otro lado. Mira lo que hacen los tuyos. Mira quién es tu padre». Isabela tragó saliva. «No sé en quién confiar». «Confía en lo que ves», respondió él, señalándose el pecho. «No en las palabras, no en las historias, en lo que tus ojos te muestran». Ella asintió despacio. Quería decirle tantas cosas, pero no sabía cómo. Nunca le habían enseñado a hablar con alguien como él. Sin embargo, en ese momento no había muros ni reglas. Solo dos personas en medio del polvo y el silencio. Chayton se dio media vuelta. «Debes volver antes de que te busquen». «Espera», dijo ella, casi sin pensarlo. Él se detuvo, pero no giró. «Gracias»,
murmuró Isabela. Por un instante creyó que no respondería, pero al final, con una voz apenas audible, él dijo: «Cuídate, hija de Thornton, el mundo en el que vives es más peligroso que el mío», y desapareció entre las sombras del cañón, como un fantasma. Cuando Isabela regresó al rancho, la casa estaba encendida como un cuartel. Hombres iban y venían cargando armas. Su padre discutía con un oficial del ejército en el despacho. Ethan la vio entrar y frunció el ceño. «¿Dónde demonios estabas?», le espetó. «Fui a ver a la señora McAllen», mintió Isabela, apartando la mirada. Ethan la estudió unos segundos, desconfiado. «No salgas sola, no es seguro». Isabela subió a su cuarto sin responder, cerró la puerta y se apoyó en ella, temblando. En sus manos todavía sentía la presión de aquel forajido. En su memoria, la flecha clavada en la tierra, y en su pecho, un torbellino de emociones que no sabía nombrar. Mientras el rancho se preparaba para la guerra, ella se preparaba para algo mucho más peligroso: la verdad. Y en algún lugar del bosque, un hombre al que le habían enseñado a odiar pensaba en ella de la misma manera. La mañana se alzó sobre Dust Valley, con un cielo turbio y una luz apagada que no traía consuelo. El rancho Thornton amaneció como una fortaleza. Caballos ensillados, rifles apilados en los corredores, hombres de mirada dura preparándose para la limpieza anunciada. Isabela permaneció encerrada en su habitación hasta bien entrada la tarde. La noche anterior todavía ardía en su memoria como una herida abierta. El ataque de los forajidos, la flecha clavándose en la tierra, la figura de Chayton emergiendo de las sombras. La confesión que él había hecho: «No fuimos nosotros», resonaba en su mente como una campana. No podía quedarse quieta. A cada paso de botas en el corredor, a cada golpe de puerta, sentía que algo dentro de ella se encogía. Ese mundo, el de su padre, le resultaba ahora ajeno, irrespirable. Había crecido aprendiendo que los Lakota eran bestias salvajes, pero anoche había visto en Chayton una humanidad feroz y silenciosa que no se parecía en nada al odio del rancho. Cuando Ethan entró a su cuarto sin llamar, la encontró de pie, frente a la ventana, con las manos crispadas en el alféizar. «Padre quiere verte en el comedor», dijo él con tono seco. «Es importante». Isabela asintió sin mirarlo y lo siguió. En la mesa estaban William Thornton y dos hombres desconocidos, vestidos de civil, pero con la rigidez de militares. Sobre la madera había un mapa extendido y marcadores de colores indicando posiciones. William levantó la vista y sonrió, pero era una sonrisa de lobo. «Hija, ven, quiero que veas con tus propios ojos lo que sucede cuando la ley no se hace cumplir». Isabela se acercó despacio. «¿Qué es esto?» «Un plan», dijo William, señalando con el dedo sobre el mapa. «Esta noche atacaremos el campamento Lakota al norte del arroyo. Los exterminaremos antes de que sigan asaltando nuestras caravanas». Isabela sintió un nudo en la garganta. «¿Estás seguro de que fueron ellos, padre?» William la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Qué clase de pregunta es esa? Todos saben que fueron ellos. ¿Qué más podría ser?» Ella respiró hondo. Solo me parece que deberías confirmar antes de actuar». El silencio se hizo espeso. Ethan bajó la mirada. Sabía que su hermana estaba caminando sobre un hilo fino. William golpeó la mesa con la palma abierta. «No necesito confirmar nada. Esta tierra es nuestra, y no dejaré que un puñado de salvajes nos la arrebate». Isabela no respondió. Sabía que no lograría hacerlo entrar en razón. Salió del comedor con paso firme, pero por dentro temblaba. Ese mismo atardecer, mientras los hombres del rancho se reunían para preparar la emboscada, Isabela se escabulló con un manto oscuro sobre los hombros. Llevaba escondida en el bolsillo interior de su abrigo una pequeña libreta y un lápiz. Necesitaba encontrarlo otra vez. Necesitaba saber la verdad, aunque la matara. El camino hacia el campamento Lakota era largo y traicionero. Las colinas se teñían de rojo con la luz del sol poniente.
El viento arrastraba polvo y el olor distante de humo. Isabela cabalgó durante más de una hora hasta llegar a un punto desde el que se divisaban las tiendas del campamento. Era la primera vez que veía una aldea lakota tan de cerca. El lugar estaba silencioso, pero no había señales de guerra, ni de asaltos, ni de emboscadas. Niños corrían entre las chozas improvisadas. Mujeres molían grano o cosían pieles. Hombres reparaban armas viejas, no para atacar, sino para defenderse. Isabela desmontó y avanzó a pie, con las manos a la vista. Un par de guerreros jóvenes la interceptaron con lanzas en ristre. Sus ojos eran duros, desconfiados. «Soy Isabela Thornton», dijo ella con voz firme. «Necesito hablar con Chayton». Los hombres intercambiaron una mirada. Uno de ellos desapareció entre las tiendas. Pasaron minutos que parecieron eternos hasta que Chayton apareció escoltado. Tenía el torso descubierto, las trenzas recogidas, el arco colgado a la espalda. Sus ojos, al verla, se endurecieron un instante, pero no había sorpresa en ellos. «Debes estar loca para venir aquí», dijo, en un español áspero. «Tal vez lo estoy», contestó ella. «Pero necesito respuestas». Chayton hizo un gesto a los guerreros para que se retiraran. Se quedó a solas con ella, a unos metros del arroyo que cruzaba el campamento. «Habla», ordenó. Isabela respiró hondo. «Mi padre planea atacarlos esta noche. Dice que fueron ustedes quienes emboscaron la caravana. Yo escuché otra cosa. Escuché a 3 hombres blancos alardear de eso». Los ojos de Chayton chispearon con un brillo contenido. «Sabíamos que no fuimos nosotros. Pero su padre no quiere saberlo. Quiere nuestras tierras». Isabela bajó la mirada. «Yo no sé cómo detenerlo, pero no quiero que muera más gente». Chayton la observó en silencio durante unos segundos. Luego dio un paso hacia ella. «¿Por qué vienes aquí? Podrías quedarte en tu casa, a salvo, dejando que todo pase». «Porque ya no puedo cerrar los ojos», respondió ella, mirándolo de frente. «Porque anoche me salvaste la vida, y porque quiero entenderte». Hubo un momento en que el aire entre ellos pareció vibrar. Él la miraba con intensidad, como quien examina un territorio desconocido. «Entenderme no va a salvarte», dijo al fin, pero su voz se había suavizado. «Quizá no, pero tal vez pueda salvar a alguien». Unos niños corrieron cerca riendo, ajenos al peso de esa conversación. Isabela los miró y sintió un nudo en la garganta. Eran niños, como cualquiera, como ella alguna vez. Chayton siguió su mirada. «Ellos son los que pagan cuando los blancos deciden limpiar la tierra. No son soldados, no son criminales, son familias». Isabela tragó saliva. «Mi padre cree que está haciendo lo correcto. Pero yo empiezo a pensar que todo esto es una mentira». «Lo es», replicó Chayton con dureza. «Y tú lo sabes». Ella asintió lentamente. «Ayúdame a detenerlo», dijo casi en un susurro. Chayton la miró como si no supiera si reír o enfadarse. «No puedo salvar a tu padre de sí mismo, pero puedo salvar a mi gente». Isabela dio un paso más. «Entonces déjame ayudarte a ti». Hubo un largo silencio. El agua del arroyo corría despacio, reflejando el sol moribundo. Chayton respiró hondo y bajó la voz. «Si hablas con tu padre, te odiará, te encerrará, puede que te mate». «Ya estoy encerrada», dijo ella, con una media sonrisa triste. «Pero prefiero eso a vivir mintiéndome». Por primera vez, Chayton sonrió, apenas como un destello. «Eres más valiente de lo que pensaba». Isabela sintió un calor extraño en el pecho. Bajó la vista. «No lo soy. Solo estoy cansada de tener miedo». Él la miró en silencio. Luego asintió. «Ven esta noche, después del crepúsculo, al viejo granero de Miller. Es el único lugar donde no te seguirán. Allí hablaremos». Ella asintió. «Estaré allí». Antes de irse, Chayton extendió una mano. Isabela la tomó sin pensar. Su piel era cálida, áspera. Fue un contacto breve, pero suficiente para que ambos sintieran que algo había cambiado.
Regresó al rancho cuando el sol ya había desaparecido tras las montañas. Ethan la esperaba en la entrada con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «¿Dónde estuviste?», preguntó en tono frío. «Dando un paseo», respondió ella, evitando su mirada. Ethan la miró largo rato. Luego inclinó la cabeza. «Ten cuidado, hermana. No sabes en qué te estás metiendo». Isabela subió a su cuarto sin responder. Cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Sus manos temblaban. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Se cambió de vestido por uno más sencillo. Se cubrió con un manto oscuro y esperó a que la casa cayera en silencio. Cuando al fin pudo escabullirse, tomó un caballo y cabalgó hasta el granero de Miller, un edificio viejo y semiderruido a las afueras del pueblo. El lugar olía a heno húmedo y a madera podrida. Chayton ya estaba allí apoyado contra una viga, su silueta recortada por la luz tenue de un farol. Al verla entrar, enderezó la espalda. «Pensé que no vendrías», dijo. «Yo también lo pensé», respondió ella. Se miraron unos segundos en silencio, como dos adversarios que se reconocen. «¿Qué planeas hacer?», preguntó él al fin. Isabela respiró hondo. «Hablar con mi padre. Intentar detenerlo. Si no lo consigo, al menos te daré tiempo para que huyan». Chayton negó con la cabeza. «No podemos huir para siempre. Cada vez que nos movemos, ellos nos siguen. Cada vez que dejamos la tierra, la pierden mis hijos y los hijos de mis hijos». «Entonces lucha, pero no esta noche», dijo ella con desesperación. «Déjame intentarlo primero». Chayton la observó. Sus ojos eran como brasas en la oscuridad. «No confío en los blancos», murmuró. «Pero tal vez confío en ti». Isabela sintió un estremecimiento recorrerla. «Yo tampoco confío en nadie», susurró. «Pero aquí estoy». El silencio que siguió fue denso y cargado. Ambos sabían que estaban solos en un territorio prohibido, uniendo dos mundos que se odiaban. Chayton dio un paso hacia ella. «Si fallas», dijo con voz baja, «moriremos todos». «Entonces no fallaré», respondió Isabela, sin apartar la mirada. Hubo un instante en que pareció que el tiempo se detenía. El farol oscilaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes del granero. Sus respiraciones se mezclaron. «Eres un peligro», murmuró él, casi para sí. «Tú también», respondió ella, y por primera vez sonrió de verdad. No se tocaron, no se besaron, pero en ese espacio de silencio y miradas se selló algo más fuerte que una promesa, una alianza. Esa noche Isabela volvió al rancho con el corazón en llamas. Sabía que su padre no la escucharía, que probablemente la encerraría, pero también sabía que no podía quedarse callada. Mientras los hombres preparaban sus armas para el ataque, ella se preparaba para algo mucho más arriesgado, enfrentarse a su propio padre. En algún rincón del bosque, Chayton afilaba su cuchillo y miraba el horizonte. Sabía que aquella mujer, la hija del enemigo, estaba a punto de desafiar un destino escrito en sangre. Y aunque ambos temían lo peor, ninguno retrocedió, porque en medio del polvo y el odio habían encontrado una chispa de algo que ni las balas podían matar. La luna estaba alta y redonda sobre Dust Valley, bañando de plata los campos secos y los techos del rancho Thornton. Isabela no había dormido en toda la noche. Cada minuto que pasaba sentía que un hilo invisible la apretaba más y más, hasta asfixiarla. Sabía que, en pocas horas, su padre lanzaría la ofensiva contra el campamento Lakota. Sabía también que Chayton la esperaba, confiando en ella de un modo que nadie lo había hecho antes. Esa mezcla de responsabilidad, miedo y una fuerza nueva la mantenía de pie. En el comedor, el ambiente era espeso. Ethan comía sin mirar a nadie, mientras William repasaba listas de hombres, armas y municiones. Isabela entró con paso firme. Sus botas resonaron sobre la madera. El silencio se hizo cuando se sentó frente a su padre. «Padre», dijo con una calma ensayada,
necesito hablar contigo. William levantó la vista, arqueando una ceja. Hazlo rápido, tengo cosas que organizar. Isabela respiró hondo. Lo que vas a hacer esta noche, atacar el campamento Lakota, es un error. Ethan dejó el tenedor sobre el plato. William entrecerró los ojos. ¿Un error?, repitió. No voy a discutir órdenes contigo, hija. ¿No entiendes lo que está en juego? Sí entiendo, respondió Isabela sin levantar la voz. Entiendo que acusas a un pueblo entero de algo que no hizo. William golpeó la mesa con el puño. El sonido resonó en toda la habitación. ¡Basta!, bramó. ¿Qué tonterías has estado escuchando? ¿A quién se las escuchaste? Isabela sostuvo su mirada. Había fuego en los ojos de su padre, pero no se apartó. A tus propios hombres, mintió, midiendo cada palabra. Oí a 3 de ellos jactarse de haber asaltado la caravana. No fueron los Lakota, tú lo sabes. Ethan se levantó de golpe. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con la voz quebrada entre furia y sorpresa. La verdad, dijo Isabela. Y si haces esto, padre, no solo matarás inocentes, mancharás nuestro nombre para siempre. William respiraba agitadamente como un toro antes de embestir. Caminó hacia la ventana, dio la espalda a sus hijos. Cuando habló, su voz era más baja, pero más peligrosa. No me importa el nombre, Isabela. Me importa la tierra, me importa el poder y me importa que nadie crea que los Thornton son débiles. Se giró de nuevo hacia ella, con los ojos inyectados de sangre. Te crié para que fueras fuerte, no para que me desafiaras en mi propia casa. Isabela tragó saliva. Me criaste para que supiera la diferencia entre el bien y el mal, dijo con un hilo de voz que, sin embargo, no tembló. Hubo un instante de silencio. Ethan miraba a su hermana con desconcierto, como si no la reconociera. «¡Sal de aquí!», ordenó William al fin. «Y si vuelves a abrir la boca sobre esto delante de alguien más, te encerraré hasta que todo haya terminado». Isabela se levantó despacio. Sus manos estaban frías como hielo. Subió a su cuarto sin mirar atrás. Apenas cerró la puerta, Ethan entró detrás de ella, sin pedir permiso. «¿Qué demonios estás haciendo?», le espetó. «¿Te volviste loca? ¿Quieres que te mate?» «Estoy intentando salvar vidas», respondió Isabela, girándose para enfrentarlo. Ethan la miró con una mezcla de rabia y miedo. «No entiendes a padre, no va a detenerse. Si sigues así, terminarás mal». Isabela se acercó, bajó la voz. «Ethan, yo amo a Chayton». La confesión cayó como un rayo en la habitación. El rostro de Ethan se tensó. Primero incredulidad, luego repulsión, luego furia pura. «¿Qué dijiste?». «Lo que oíste. Lo amo. Y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras ustedes lo matan». Ethan retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe. La miró con los ojos muy abiertos. «¿Estás loca? ¿Sabes lo que estás diciendo? Es un maldito Lakota, un enemigo». Isabela sintió que algo se rompía en su interior. «Es un hombre», respondió. «Un hombre mejor que todos los que he visto en esta casa». Ethan apretó los puños. Sus labios temblaban de rabia. «Si no lo dejas, él morirá». «Te lo juro», dijo en un susurro helado. Isabela lo miró sin parpadear. «Entonces tendrás que matarme a mí también». Ethan dio un paso hacia ella, pero se contuvo. Se pasó las manos por el cabello, respirando agitadamente. «Dios mío, Isabela, ¿qué te hicieron allá en la ciudad?», murmuró. «¿Qué te pasó?». No esperó respuesta. Salió de la habitación dando un portazo que hizo vibrar las paredes. Isabela se dejó caer en la cama. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no lloró. Sabía que estaba perdiendo a su hermano, a su padre, a su mundo entero, pero no podía retroceder. Tomó papel y pluma. La mano le temblaba, pero escribió: «Chayton, no puedo verte más. Es peligroso para ti. Huye, olvídame». Firmó la carta sin leerla 2 veces. Era la única forma de protegerlo. La dobló, la selló y llamó a una de las sirvientas de confianza.
Entrégasela a un hombre Lakota que esté cerca del arroyo norte, susurró, metiendo unas monedas en su mano. No digas que viene de mí. La mujer asintió y desapareció en la noche. Isabela se quedó sola, con el corazón destrozado. Sintió que le faltaba el aire, como si hubiera enterrado viva la única cosa que le quedaba. En el campamento Lakota, Chayton recibió la carta cuando la luna estaba en su punto más alto. Reconoció la letra de Isabela al instante. La abrió con manos duras y leyó. Cada palabra era un golpe seco en el pecho. No dijo nada, no gritó. Simplemente dobló el papel y lo guardó en su cinturón. Un guerrero se le acercó. Han visto movimiento de hombres blancos al sur. Preparan algo. Chayton asintió. Sus ojos eran dos piedras. La carta de Isabela ardía en su pecho, pero no podía pensar en eso, solo en proteger a su gente. Esa misma noche, al filo del amanecer, un destacamento armado del rancho Thornton irrumpió en el campamento. El primer disparo rompió el silencio como un trueno. Luego vinieron los gritos, las flechas, el caos. Chayton corrió hacia donde estaban las mujeres y los niños, ordenando la retirada. Un disparo lo rozó en el costado. Otro guerrero cayó a su lado. La aldea ardía. Isabela escuchó los ecos del ataque desde su ventana. Vio a lo lejos, en la línea del horizonte, las llamas rojas elevándose en la oscuridad. Supo al instante lo que era. Se tapó la boca para no gritar. Sus manos temblaban. Bajó las escaleras, pero dos hombres le bloquearon el paso. La habían encerrado en su propia casa. «Déjenme salir», gritó. «Tengo que ir». Los hombres no respondieron. Solo cruzaron los brazos y se mantuvieron firmes. Isabela golpeó la puerta con los puños hasta hacerse daño. «Padre, padre, basta», vociferó, pero nadie contestó. El campamento Lakota era un infierno. Los hombres del rancho disparaban a todo lo que se movía. Las tiendas ardían. Chayton, herido, logró abrirse paso con un grupo de mujeres y niños hacia el bosque. Se giró un instante y vio a dos de sus mejores guerreros caer bajo el fuego. Sus ojos se nublaron, pero no podía detenerse. Cuando por fin lograron salir del alcance de los disparos, cayó de rodillas junto a un arroyo. La sangre le empapaba el costado. Una anciana se acercó para vendarlo con tiras de tela. Él apretó los dientes, pero no soltó un gemido. En su mente, la carta de Isabela se mezclaba con los gritos de su gente. «Huye, olvídame». No podía, no quería, no ahora. Al amanecer, el rancho Thornton celebraba en silencio lo que llamaban una victoria. William se encerró en su despacho. Ethan vagaba por la galería con el rostro pálido. Isabela bajó al comedor y los miró a ambos. «¿Qué han hecho?», preguntó con la voz rota. William la miró sin parpadear. «Lo necesario». Isabela sintió que algo dentro de ella se rompía para siempre. No dijo nada. Subió a su cuarto. Cerró la puerta. Se miró en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta ya no era la misma. Tenía los ojos de alguien que había perdido todo. Al mediodía, sin decir nada a nadie, se vistió con ropa de montar y salió. Cabalgó hasta el borde del bosque, hasta donde podía ver el humo aún elevándose sobre el campamento Lakota. Bajó del caballo y cayó de rodillas. El suelo estaba quemado. Había restos de tiendas, huellas de sangre, pero no vio a Chayton. Se llevó las manos al rostro y, por primera vez en años, lloró. Lloró por los muertos, por los niños, por él, por ella misma. Lloró hasta quedarse sin aire. Cuando al fin se levantó, sus ojos estaban secos. Miró hacia el horizonte, hacia el rancho Thornton. No quedaba en ella ni una pizca de miedo. «Te voy a enfrentar», susurró, «aunque me cueste la vida», y giró su caballo en dirección al pueblo. En algún rincón del bosque, Chayton, herido, la buscaba con la misma desesperación. Entre ambos, el mundo ardía, pero la llama que habían encendido no se apagaba. La plaza del pueblo hervía bajo el sol del mediodía. Un calor seco lo envolvía todo, pero nadie se movía.
El murmullo creciente de la gente no provenía del calor ni del polvo, sino de la figura solitaria que subía los escalones de madera frente al edificio del juzgado local. Isabella Thornton, con un vestido sencillo y el cabello recogido sin ornamentos, se plantó en medio de la atención general como una amenaza inesperada. Nadie la había visto así antes, sin escolta, sin los lujos propios de una dama de su apellido. Con la frente alta y los ojos ardientes, se colocó frente a la multitud que comenzaba a reunirse y alzó la voz con una firmeza que hacía temblar las ventanas. Mi nombre es Isabella Thornton y vengo a decir la verdad. El silencio fue inmediato, como si el aire mismo hubiese dejado de circular. En las ventanas, algunas cortinas se apartaron. En las esquinas, los niños dejaron de correr. Incluso el viejo MacReady, el herrero, interrumpió su martilleo. Lo que ocurrió anoche en el campamento Lakota no fue justicia, continuó ella. Fue una masacre. Fue un acto de cobardía, una ejecución disfrazada de orden. Un murmullo creciente cruzó la plaza como una ola. Alguien gritó, ¡eso es mentira! Isabella giró hacia la voz con frialdad. ¡Mentira! ¿Quién la contó? ¿Mi padre? ¿Ethan? ¿Ustedes? Que no vieron nada, pero repiten lo que les dicen. El alcalde, un hombre bajo y sudoroso, que siempre había evitado enfrentamientos, apareció en la puerta del juzgado, pálido. Señorita Thornton, por favor, este no es lugar para acusaciones. Este es el único lugar, interrumpió Isabella, su voz elevándose. Durante años, este pueblo ha vivido bajo el miedo y la sombra de mi familia. Todos ustedes lo saben. Han visto hombres desaparecer. Han visto tierras cambiar de dueño de la noche a la mañana. Han callado porque les convenía o porque temían, pero ya no. Una mujer se cubrió la boca. Un joven, a lo lejos, dejó caer su sombrero al suelo. Un anciano asintió en silencio, como quien ha esperado décadas para oír lo que siempre supo. Los Lakota no atacaron la caravana. Fueron hombres de este pueblo, pagados por los Thornton, quienes lo hicieron, para justificar una guerra, para quedarse con más tierras. «No tienes pruebas», vociferó un comerciante desde el fondo. Isabella no bajó la vista. «¿Pruebas? ¿Les basta con los cuerpos calcinados en el bosque? ¿Con los niños muertos? ¿Con las mujeres huyendo hacia las colinas?» Delante de ella, el pueblo se dividía en susurros. Algunos no sabían cómo reaccionar, otros la miraban como si estuviera loca, pero otros, los menos ruidosos, sentían cómo las piezas comenzaban a caer dentro de sí. Un par de hombres, antiguos vaqueros ahora retirados, cruzaron miradas. Una mujer enlutada, cuyo esposo había desaparecido años atrás tras discutir con William Thornton, bajó la cabeza y murmuró algo que nadie oyó. Isabella descendió los escalones lentamente. «Yo ya no pertenezco a la casa Thornton. No me define mi apellido. Me define lo que vi, lo que sé, lo que decidí hacer». En ese momento, el sonido de cascos interrumpió la tensión. Todos se giraron. Desde la colina sur del pueblo, una figura montada descendía lentamente hacia la plaza. Era un hombre cubierto de polvo, con el rostro medio vendado y sangre seca en la ropa. Al principio nadie lo reconoció, pero cuando desmontó y avanzó con pasos firmes, se escucharon los primeros suspiros de horror y sorpresa. Era Chayton. Algunos retrocedieron, otros buscaron sus armas. Un grupo de hombres del salón comenzaron a avanzar, pero él no se detuvo. Se plantó al lado de Isabella, mirándola apenas. Ella sintió que las lágrimas amenazaban con romperle el pecho. «Estoy aquí», dijo él en voz baja. «Dijiste que dijera la verdad. La diré». Isabella asintió con los labios apretados. Chayton avanzó unos pasos, el pueblo entero en silencio. «Me llamo Chayton, hijo de Elk Running. Guerreros de este pueblo mataron a mi madre, a mis hermanos, a mi esposa. No en batalla, mientras dormían. No tengo armas. No vine por venganza.
Vine porque quiero que me miren, que me escuchen, que dejen de creer que somos bestias. La voz le tembló, pero no se quebró. Mi pueblo quiere vivir, no quiere pelear. Nos quitaron nuestras tierras, nos mintieron, nos acusaron y ahora nos asesinan con discursos de progreso. Un niño se acercó sin que su madre pudiera detenerlo. Se paró frente a Chayton y lo miró a los ojos. ¿Tu esposa tenía flores en el pelo? Chayton se arrodilló ante él. Sí, respondió con una sonrisa triste. Le gustaban las flores amarillas, como las que crecen junto al río. El niño asintió como si comprendiera una verdad más profunda que los adultos podían entender. Entonces un disparo cortó el aire. Isabela gritó. Chayton cayó de lado, con un brazo sobre el estómago. Gente corrió. Mujeres se agacharon cubriendo a los niños. Desde el balcón de la taberna, William Thornton bajaba el rifle con una calma escalofriante. ¡Traidor!, gritó. Ese hombre es un asesino, y mi hija ha perdido la razón. Los hombres de Thornton comenzaron a avanzar, armados, pero algo cambió. Uno por uno, habitantes del pueblo se interpusieron. El herrero Macready, la viuda del maestro, el joven aprendiz de carpintero, todos se pararon entre los armados y la pareja en el suelo. Uno de los vaqueros antiguos apuntó con su propio revólver a los de Thornton. «Ya basta, William», dijo, «ya basta de matar». William Thornton rugió como un animal acorralado. «Se han vuelto todos locos, se han dejado engañar por un indio y una niña malcriada». Isabela se arrodilló junto a Chayton, presionando la herida con sus manos temblorosas. Él respiraba con dificultad. «No te mueras», susurró. «No ahora». Él la miró con una sonrisa débil. «No pienso dejarte sola», murmuró. William bajó por la escalera del balcón, enfurecido, pero antes de poder levantar el rifle de nuevo, un disparo lo detuvo. No vino del pueblo, vino de la colina. Ethan estaba montado en su caballo, con el rifle todavía humeando. Su expresión era de piedra. William se llevó la mano al pecho, cayó de rodillas, murmuró algo que nadie entendió. Luego se desplomó en el polvo, inmóvil. Por unos segundos, nadie se movió. Ethan desmontó y caminó hacia su hermana. La miró como si la viera por primera vez. «Yo no podía permitir que esto siguiera», dijo con voz apagada. «Lo vi anoche, vi lo que hicieron, ya no podía mentirme». Isabela no dijo nada. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía a Chayton. La plaza entera guardó silencio. Los hombres de William Thornton soltaron las armas uno a uno. El polvo del suelo comenzaba a asentarse, y entre los restos de sangre, cenizas y miedo, algo nuevo empezaba a nacer. Chayton fue llevado a casa de una partera, protegida por el pueblo. Isabela no se separó de él en ningún momento. Pasó los días a su lado, cambiando vendas, preparando infusiones, hablándole aunque estuviera dormido. Ethan la ayudaba en silencio. No pedía perdón, pero su presencia constante decía más que 1000 disculpas. Cuando Chayton por fin abrió los ojos, el otoño había comenzado a pintar de rojo los árboles del valle. Lo primero que vio fue el rostro de Isabela, agotado pero iluminado por una sonrisa irrepetible. «Hola, salvaje», dijo ella en voz baja. «Hola, dama valiente», respondió él, con los labios secos. «Estás vivo, gracias a ti». Ella tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad. «Nada volverá a ser igual», dijo él. «Lo sé», respondió ella, «y no quiero que sea». El rancho Thornton fue abandonado. La familia perdió tierras, pero el pueblo, por primera vez, respiró. Ya no era una tierra de miedo, sino de memoria. Los Lakota que sobrevivieron fueron invitados a quedarse. No todos aceptaron, algunos se marcharon, pero otros, guiados por Chayton, decidieron intentarlo. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real. Isabela vendió lo que quedaba del rancho,
Con ese dinero compraron una pequeña propiedad cerca del río, una casa sencilla, con huerto, caballos y un gran árbol donde ella colgó un columpio. Chayton lo construyó con sus propias manos. Una tarde, mientras el sol descendía tras las montañas y las hojas crujían bajo los pies, Isabela se sentó junto a él en la galería. «¿Crees que algún día nos aceptarán?», preguntó. «Tal vez no, pero no vamos a pedir permiso para vivir», respondió Chayton. Isabela sonrió. «Eso suena a ti». Él la miró, tomándola del rostro con ternura. «Suena a nosotros». Y en ese instante, mientras el viento del oeste soplaba sobre la tierra herida, dos enemigos del pasado sellaban un pacto que ni el odio ni el polvo podrían romper. La madrugada se arrastraba perezosa sobre los campos silenciosos de Dust Valley. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo dormía sin el zumbido constante del miedo. La muerte de William Thornton había sido como un rayo partiendo un árbol enfermo, brutal, definitiva, liberadora. Las cicatrices seguían visibles en cada rincón, las casas medio quemadas, las cruces improvisadas al pie del bosque, los rostros endurecidos, pero la tiranía se había quebrado. Isabela caminaba descalza por el porche de su nueva casa. El suelo de madera crujía suavemente bajo sus pasos. Vestía una camisa suelta de lino blanco y una falda oscura manchada de tierra. Tenía las manos ásperas, los ojos un poco más hundidos, pero en su expresión había algo que nunca antes había habitado allí: paz. El valle estaba cambiando. Las antiguas reglas ya no bastaban para sostener una vida que renacía. Los Lakota, que habían decidido quedarse, ayudaban en la reconstrucción. Se tejían nuevas relaciones entre vecinos, alianzas antes impensables. Se compartían alimentos, herramientas, silencios. El pasado no se borraba, pero ahora coexistía con la posibilidad del perdón. Chayton se encontraba en el granero reparando un arado roto. Aunque su herida ya había cicatrizado, la bala había dejado un recuerdo en su costado, una rigidez que le dolía en los días fríos. No se quejaba, nunca lo hacía. Trabajaba con el mismo temple con que vivía, con los pies firmes sobre la tierra y la mirada puesta en el horizonte. Isabela lo observó desde la galería. Cada gesto de él tenía un sentido, una precisión que la conmovía. No era un hombre de palabras dulces, ni de promesas. Era un hombre de actos, de silencios que hablaban más que 1000 discursos. Bajó los escalones y cruzó el campo hasta llegar a él. Se apoyó en un poste de madera, cruzando los brazos. «¿Te duele?». Chayton levantó la vista y asintió apenas, con una media sonrisa. «Un poco, pero es buena señal. Significa que estoy vivo». Isabela se acercó y le quitó el martillo de las manos. «Descansa, yo lo termino». «¿Desde cuándo sabes de herramientas?». «Desde que me enamoré de un hombre que no sabe estarse quieto», bromeó ella, y él soltó una carcajada baja y breve. Se sentaron juntos sobre unas balas de heno en el interior del granero. La luz del amanecer comenzaba a colarse por las rendijas, bañando de oro pálido las maderas viejas. Se quedaron en silencio por unos minutos, escuchando el canto lejano de los pájaros. «A veces me despierto pensando que todo esto fue un sueño», murmuró Isabela, «que sigo encerrada en mi habitación del rancho, vestida de corsé, y que tú sigues siendo un fantasma del bosque». Chayton la miró de reojo. «Yo también lo pensé, muchas veces, pero tú no eras un sueño, tú eras lo único real». Ella apoyó la cabeza en su hombro. El mundo fuera del granero parecía detenido, suspendido en un instante de calma frágil. «¿Sabes qué me dijo mi madre una vez?», preguntó ella. «Que las mujeres Thornton no aman, negocian». Chayton giró un poco para mirarla. «¿Y tú?». «Yo rompí la regla». Él le acarició el cabello con una ternura casi reverente. «Tú rompiste muchas reglas, y tú también». Sonrieron,
Pero había algo más en el aire, algo que no se había dicho aún. «Chayton», dijo ella sin apartarse, «quiero irme de aquí». Él frunció el ceño, no por sorpresa, sino por lo que significaba. ¿Por qué? Porque aunque Dust Valley esté cambiando, yo ya no pertenezco a este lugar. Aquí nací, sí, pero mi historia, la verdadera, no empezó aquí. Empezó contigo, en medio del bosque, bajo la luna. Chayton bajó la mirada, pensativo. ¿Y a dónde iríamos? Al sur, respondió ella, con un brillo en los ojos. A tierras que no lleven el peso de nuestros apellidos, a un sitio donde nadie nos mire como dos errores que se tocaron por accidente. Chayton respiró hondo. Su mano tomó la de ella. Entre sus dedos, la decisión ya estaba tomada. Entonces iremos. Los días siguientes fueron de preparación. Vendieron lo poco que no podían llevar consigo. Empacaron alimentos, telas, libros. Los vecinos, algunos con lágrimas en los ojos, se acercaban a despedirse. Muchos de ellos entendían por fin lo que había significado el gesto de Isabela, su valentía al romper con su linaje. Otros simplemente la respetaban. Había algo noble en irse sin rencor. Ethan fue el último en aparecer. Se presentó una tarde, con las ropas empolvadas y la barba sin afeitar. Isabela lo recibió en el porche, lo miró con una mezcla de cariño y distancia. ¿Vienes a detenerme? Ethan negó con la cabeza. Vengo a darte esto. Le tendió un pequeño objeto de metal, una medalla oxidada con el escudo de los Thornton. Era la misma que William solía llevar colgada del reloj de bolsillo. No necesito reliquias, dijo Isabela. No es para que la guardes, respondió él. Es para que la entierres, o la quemes, o la olvides. Haz lo que quieras con ella. Hubo un momento de silencio. Luego Ethan la miró, y por primera vez en años, sonrió. Fuiste más valiente de lo que yo fui. Por eso estás viva. Por eso él está vivo. Y yo sigo aquí, tratando de entender. Tú también cambiaste, dijo Isabela. Mataste al hombre que te enseñó a odiar, y aún no sé si eso me hace mejor o peor. Ella se acercó y lo abrazó. Te hace humano. Ethan no respondió, pero la sostuvo con fuerza por un segundo más, antes de soltarla. Adiós, hermana. Adiós, hermano. El viaje fue largo. Cabalgaron durante días, atravesando ríos, bosques, pueblos desconocidos. Dormían bajo las estrellas, comían en silencio, reían cuando podían. Isabela aprendía palabras en Lakota cada noche. Chayton aprendía a leer en español. Compartían el pan y los recuerdos, las cicatrices y los planes. Llegaron al sur semanas después, a un pequeño valle entre montañas donde el viento era suave y el agua corría clara. Allí construyeron su nueva casa, con sus propias manos. Una cabaña de madera rodeada por árboles frutales y campos por sembrar. No eran ricos, no eran poderosos, pero eran libres. Isabela abrió una pequeña escuela para niños de la región. Enseñaba a leer, a escribir, a pensar. Chayton trabajaba la tierra, cazaba, ayudaba a quienes lo necesitaban. No necesitaban más. Una tarde, mientras recogían manzanas, Isabela se detuvo y miró hacia el cielo. ¿Crees que hicimos lo correcto? Chayton dejó caer una fruta en el cesto y se acercó. No sé si fue lo correcto para el mundo, pero sí fue lo correcto para nosotros. Ella lo abrazó con los brazos llenos de tierra y amor. Quizá el amor no cambie el mundo, susurró, pero cambió el nuestro, completó él. Y así, en ese rincón del mundo donde nadie los conocía, construyeron algo más fuerte que la sangre, más profundo que el miedo, una vida compartida. Y cada mañana, al despertar, sabían que entre tantas guerras y heridas, lo único que habían vencido era lo más difícil de todo, el odio heredado. Eso era más que suficiente. El primer invierno en las tierras del sur llegó más pronto de lo que esperaban. Las hojas cayeron como lluvia silenciosa sobre la cabaña de madera, tiñendo el suelo de cobre y oro.
El aire era más frío por las mañanas, pero no tanto como en Dust Valley. Allí todo se sentía más suave, más lejos del dolor, más cerca de lo que habían buscado desde el principio. Isabella despertaba cada día con el canto de los pájaros y la respiración pausada de Chayton junto a ella. No importaba si la cama era modesta, si la leña escaseaba, si había días en que no alcanzaba el pan. Había algo sagrado en la rutina que compartían. Él salía a revisar las trampas al amanecer y ella preparaba el fuego con movimientos lentos, casi rituales. Después, compartían un desayuno simple, mirándose sin palabras, como si cada día se dijeran de nuevo, «Aún estás aquí». Sin embargo, por más que intentaran construir una nueva vida desde cero, las marcas del pasado no se borraban del todo. Algunos días, Chayton despertaba sudando, recordando gritos, fuego, el rostro de su madre cubierto de sangre. Isabella lo abrazaba en silencio, sabiendo que esas heridas no se curaban con palabras, sino con presencia. Ella también tenía sus fantasmas. La voz de William, seca y cruel, sus ojos de juicio eterno, las decisiones que tomó, las cosas que no pudo evitar. Una mañana, mientras caminaban por el bosque recogiendo leña, encontraron a un viajero descansando bajo un árbol. Tenía el rostro sucio y una herida fea en la pierna. Isabella corrió hacia él sin pensarlo, arrodillándose a su lado. Chayton, más cauteloso, se mantuvo a unos pasos de distancia con el cuchillo en la mano, sin perder de vista cada movimiento. «Tranquilo», dijo el hombre al verlos. «No soy amenaza para nadie. Solo buscaba refugio del frío». «Estás herido», respondió Isabella. «Necesitas cuidados». «¿Tienen agua?», preguntó él con voz ronca. Chayton se acercó y le ofreció una cantimplora. El hombre bebió y se dejó caer contra el tronco del árbol. «Gracias. Me llamo Mateo. Vengo del norte». «¿Qué pasó allá?», preguntó Chayton. Mateo tardó en responder. Miró a los dos con ojos cansados, adivinando que ellos no eran cualquier pareja de campesinos. «El viejo mundo se está cayendo», dijo al fin. «Los hombres como tu padre, señorita Thornton, están perdiendo sus tronos. Hay revueltas, los pueblos se cansaron». Isabella se tensó al escuchar su apellido. Hacía meses que nadie lo pronunciaba en voz alta. «Ya no uso ese nombre», dijo con firmeza. «No me pertenece». Mateo asintió, comprendiendo más de lo que dijo. «Entonces tienes suerte, porque allá el apellido Thornton es sinónimo de traición». Ella bajó la mirada. Chayton la tomó de la mano, apretándola con fuerza. «Puedes quedarte con nosotros hasta que sanes», dijo él a Mateo. «Pero no traigas a nadie más. No queremos atención». «Lo entiendo», dijo el viajero. «Solo busco un lugar para pasar el invierno. No molestaré». Durante los días siguientes, Mateo ayudó en lo que pudo, a pesar de su herida. Era hábil con la madera y contaba historias por las noches, frente al fuego. Historias de pueblos que se rebelaban, de mujeres que lideraban caravanas, de hombres que abandonaban la violencia para construir algo nuevo. Isabella lo escuchaba con atención, sintiendo que el mundo no era tan pequeño como había pensado. Que tal vez lo que habían vivido en Dust Valley no era un hecho aislado, sino parte de una ola más grande, más profunda, que barría todo a su paso. Una noche, después de cenar, Mateo les habló de un nuevo asentamiento más al sur, cerca del Río Grande. Decían que allí vivían familias de muchas razas, sin jerarquías, sin prejuicios. Era un experimento, un intento de comunidad libre. «Podrían ir», dijo, mirando a la pareja. Ustedes encajarían allí». Chayton no respondió de inmediato. Isabella lo miró, sabiendo que algo se removía dentro de él. No porque quisiera irse, sino porque sabía que, si se quedaban donde estaban, el pasado los encontraría tarde o temprano. «Lo pensaré», dijo él. Esa noche, ya solos en la cama, Isabella se volvió hacia él. «¿Quieres ir?»,
Chayton la miró con los ojos llenos de sombras. No quiero huir otra vez. ¿Y si no es huir? ¿Y si es crecer? Él acarició su rostro, pensativo. Mi pueblo ha vivido de éxodo en éxodo. No quiero seguir el mismo camino para ti. Yo te seguiría hasta donde fuera, dijo ella. Y yo te seguiría a ti, respondió él. Decidieron esperar la primavera. Durante el resto del invierno se dedicaron a reforzar la casa, a preparar el terreno, a escribir cartas que nunca enviarían. Isabela comenzó a enseñar a algunos niños del área, hijos de granjeros, mestizos, huérfanos. Chayton construyó un nuevo gallinero y comenzó a entrenar a un joven con raíces indígenas que quería aprender a rastrear. Una tarde, Isabela recibió una carta, sin remitente. Dentro, apenas unas líneas escritas con caligrafía rústica. Estoy bien. La verdad se está esparciendo. Ethan. Ella la leyó varias veces antes de guardarla en una caja de madera junto a otras pocas cosas de su antigua vida. La primavera llegó con fuerza. Las flores explotaban en colores que parecían inventados. El aire olía a savia nueva, y con esa nueva estación, Chayton e Isabela se sentaron juntos en el umbral de su casa, mirando el camino que descendía entre los árboles. ¿Lo harás?, preguntó ella. Chayton asintió. Sí, iremos. Y si allá tampoco nos aceptan, entonces seguiremos andando. Mientras estemos juntos, no importa dónde. ¿Tienes miedo? Mucho, dijo él con una media sonrisa. Yo también. Pero ambos sabían que esa vez no partían como fugitivos, ni como víctimas. Partían como fundadores de su propia historia, como los únicos herederos de una verdad que habían construido con sangre, con pérdidas, pero también con amor. Empacaron poco: ropa, semillas, herramientas, un libro de poesía que Isabela amaba desde niña, el cuchillo de Chayton, una manta tejida por una anciana lakota que los bendijo antes de morir, un pequeño retrato de ambos, dibujado a mano por un niño agradecido. El día que partieron no hubo despedidas, solo la luz del sol atravesando las hojas y el sonido de sus pasos alejándose. Caminaron sin prisa. Sabían que el mundo no les debía nada, pero sabían también que estaban reclamando algo que muy pocos se atrevían a tomar, una vida vivida en libertad, y eso era, por fin, el verdadero hogar. A veces, para encontrar la libertad, no basta con huir del pasado. Hay que enfrentarlo, reconocerlo y con coraje, elegir un nuevo camino. Isabela y Chayton nos enseñaron que el amor verdadero no busca permiso, se construye con verdad, resistencia y alma. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que romper con todo para seguir tu corazón? Cuéntame en los comentarios. Quiero conocer tu historia, y si esta te tocó el alma, no te vayas. La próxima historia ya está apareciendo en tu pantalla, y te prometo, también va a sacudir o teu corazón.